Bueno, muchachos, continuando con los temas de la tercera unidad. La última sección que vimos, si mal no recuerdo, fue la 25.3, que era de la ley de Ohm. Y la 25.4 de su libro de texto debería de ser la sección de resistividad eléctrica. Resulta que, bueno, aquí dice resistividad eléctrica. La resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área transversal del mismo. Entonces, aquí simplemente para comenzar yo les puedo mencionar lo siguiente. Cada material o en general artefacto, ¿cierto? E incluso cada cable tiene una resistencia eléctrica, ¿verdad? Los electrones o la corriente no puede fluir libremente en un material, ¿cierto? Cada material va a ofrecer una distinta resistencia. De hecho, nosotros ya vimos cómo ciertos materiales se consideran como conductores, o sea, es más fácil que la corriente atravese o fluya sobre ellos, y otros materiales van a ser considerados aislantes, ¿verdad? Va a ser difícil que la corriente se mueva sobre ellos. Entonces, sin importar cuál es el tipo de material, no puede fluir libremente la corriente, ¿cierto? Entonces, aquí lo que me dicen a mí que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área transversal. Es algo que nosotros podríamos llamar como lógico, ¿verdad? Si un cable es mucho más largo, entonces esto significa que va a tener mayor resistencia, ¿cierto? Porque va a ser más difícil que la corriente fluya por un alambre o cable muy largo. Por otra parte, si el cable es muy grueso, si se fijan acá de esta ecuación que no le he mencionado todavía, pero es inversamente proporcional, entonces R es, por decir así, escala inversamente con lo que escala el área, ¿verdad? Entonces, en cuanto más grande es el área, más pequeña es la resistencia, ¿cierto? O sea, solo imagínense de nuevo el ejemplo que yo les doy o la referencia que yo les doy con agua. Entonces, los conductores son como las tuberías en el caso del flujo de un fluido. En este caso, el fluido para nosotros es eh, la corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen un alambre más grueso, podrían pensar de que es más fácil que fluya la corriente a través de él, ¿cierto? Entonces, en cuanto más grueso, más área transversal tiene, más pequeña la resistencia, es más fácil que fluya la corriente. Y tenemos esta constante que es una letra griega rho. Es una constante que usualmente cuando nosotros tenemos este tipo de oraciones directamente proporcional e inversamente proporcional, se agrega una constante que es una constante de proporcionalidad, como le solimos llamar. Entonces, fíjense ustedes, bueno, L, longitud, ¿cierto? En metros, y área transversal es en metros cuadrados, ¿cierto? Unidades estándar. Fíjense ustedes entonces, ρ es la constante de proporcionalidad que les dije, llamada resistividad eléctrica, y es una propiedad que es explícita del material, ¿cierto? Entonces ustedes podrían pensar, no me va a ofrecer la misma resistencia un alambre de cobre de 1 metro que un alambre de cobre de 10 metros, ¿cierto? El de 10 metros es más material, entonces va a ser más difícil que la corriente fluya por ahí. Lo mismo podría decir yo, aunque sean del mismo material, no me va a ofrecer la misma resistencia un alambre de cobre muy fino a uno muy grueso. Ahora imaginémonos que tenemos el mismo cable, 1 metro y un área transversal de, qué sé yo, 0.5 centímetros cuadrados. Estoy inventando el número. Pero un alambre es de cobre y el otro es de digamos, aluminio. Entonces esperaríamos nosotros que los dos cables tengan la misma resistencia, tienen exactamente las mismas dimensiones geométricas, pero el material es distinto. Pues definitivamente no. A nivel atómico, ¿verdad? Nosotros tenemos que ciertos materiales tienen los electrones, como les dije en el primer video, si no me equivoco, son más libres en unos materiales que en otros, y por eso podemos determinar entre conductor o aislante. Entonces, esa propiedad
que hace que, propia del material, ¿verdad? Que me dicta a mí qué tan fácil es que los electrones fluyan, se llaman resistividad eléctrica, ¿cierto? Entonces, no hay que confundir la palabra resistividad con resistencia. Resistencia es cuando yo ya tengo todos los parámetros, ya sé cuál es el material, ya sé cuánto es la longitud, ya sé cuánto es el área transversal. Por lo tanto, yo puedo tener varios alambres del mismo material, varios alambres de cobre, que van a tener resistencias diferentes por sus geometrías. Pero la resistividad eléctrica, la propiedad del material, esa va a ser igual si es el mismo material y desde luego va a cambiar si es otro material. Entonces, resistividad, entonces habla de resistencia, ¿cierto? Es común hablar en el inverso, ¿verdad? Conductividad eléctrica. Entonces a conductividad usan otra letra griega, sigma, que es el inverso, ¿verdad? El inverso de resistencia, conductividad. Entonces, o de resistividad, mejor dicho, conductividad. Entonces, de la diapositiva anterior ustedes pueden fijarse, ¿verdad? Pues si la resistencia se mide en ohmios, esta se mide en metros y esta es en metro cuadrado. Entonces, al dividir esto yo, me quedaría metro sobre metro cuadrado, me queda un metro abajo, ¿cierto? Entonces, para que esto sea cierto, la resistividad tiene que tener unidades de ohmios por metro. Entonces el metro se cancela con el metro del área, queda ohmios igual a ohmios. Entonces, como la resistividad tiene ohmios por metro, la conductividad tiene 1 sobre ohmios por metro, ¿verdad? Eso va, ahí jueguen ustedes como el ejercicio, o ahí va a jugar el libro, perdón, cómo les dice los ejercicios, si me está dando una conductividad, si me está dando una resistividad, y ustedes se pueden guiar por las unidades. Si a mí me dan unidades de 1 sobre ohmio metro, es conductividad. Si a mí me dan unidades de ohmio metro, es una resistividad, ¿verdad? Eso sí es un juego con las unidades. Ahora, resulta como cuando vimos la parte de expansión térmica, que no es lo mismo tener un cable a temperatura ambiente a tenerlo a temperatura fría o a tenerlo a temperatura más caliente. De hecho, hay ciertos materiales que a temperaturas extremadamente frías se consideran como resistencia cero y se llaman superconductores, algo que no vamos a ver en este curso. Pero en general, a lo que quiero llegar es que la temperatura afecta cuánto es la resistividad y por lo tanto la resistencia de un material, ¿verdad? Entonces, en general, el cambio de la resistividad yo la puedo dar con esta fórmula. Si se fijan, es similar a la fórmula que teníamos de expansión térmica, pero en este caso yo tengo algo de resistencia. Entonces, resistividad, perdón. La resistividad en una temperatura T es igual a la resistividad sub 0, o sea, la resistividad a una temperatura T sub 0, que usualmente puede ser 0 grados Celsius o 20 grados Celsius. Por 1 más alfa, un coeficiente de temperatura, ¿verdad? Por el delta de temperatura, la temperatura nueva, menos la temperatura de referencia, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo calcular cuánto cambia la resistividad de un material y por lo tanto podría cambiar, si sé cuánto cambia la resistividad, también podría calcular cuánto cambia la resistencia, ¿cierto?, de un material debido a un cambio de temperatura. Alfa tiene unidades de 1 sobre Celsius porque pues está multiplicando una temperatura, entonces se tiene que cancelar esas unidades, ¿verdad? Si, como les mencioné anteriormente, como si yo sé cuál es el cambio de la resistividad, también puedo encontrar el cambio de la resistencia, ¿cierto? La resistencia es R, es resistividad por L sobre A. Estamos considerando en este caso como que esa longitud no es la misma, ¿verdad? Como que es algo irreal, pero estamos considerando como si la longitud y el área no están cambiando. Pero para efectos prácticos, ¿verdad? Vamos a usar nosotros entonces la misma ecuación. Si se fijan, simplemente dice el despeje, ¿verdad? Lo multipliqué por L sobre A ambos lados. Eso me daría la resistencia a una temperatura T y la resistencia a una temperatura, ¿cómo se llama? Inicial o de referencia, ¿cierto?
Entonces ambas son válidas, dependiendo de qué es lo que les están preguntando en el ejercicio. Ustedes deben de hacer el cálculo, ¿verdad? Ahora, un término que creo que he mencionado anteriormente, de hecho en el ejercicio de que me preguntaron por duda, apareció una de estas palabras acá, y lastimosamente por cómo el libro, o no como el libro, por cómo el curso se desarrolla de una forma más acelerada que otros cursos, ¿verdad? Y no nos podemos detener en temas de energía como tal. Entonces no habíamos hecho la introducción de lo que es la potencia, ¿verdad? Entonces potencia eléctrica, y digo en este caso, pero potencia puede ser energía potencial, puede venir de energía potencial, puede venir de energía química, en este caso potencia eléctrica, porque electricidad es lo que nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Entonces dice, es la tasa al cual se transforma la energía. Entonces, si recuerdan, es exactamente lo mismo que nosotros dijimos cuando hablamos de calor. Es energía por unidad de tiempo, ¿verdad? Nada más que en este caso, en vez de estar midiendo para esta unidad cómo se está disipando la energía por calor, estoy pensando en cómo se está transfiriendo la energía de forma eléctrica. Entonces, sea delta T el tiempo requerido para que una cantidad de carga delta Q atraviese una diferencia de potencial. Si recuerdan cuando yo les mencioné el potencial, ¿cierto? Les mencioné que el voltaje o potencial tenía que ver con cuánta energía era necesaria para que un electrón pase por un voltio. Entonces están relacionados, ¿cierto? Entonces la potencia eléctrica o la tasa en la cual la energía fluye con respecto al tiempo, para los casos eléctricos se puede escribir como delta Q sobre delta T. No confundamos esta Q con la Q pasada, ¿verdad? Esta Q es de carga, la Q que vimos en la segunda unidad era de calor, por B, en este caso B potencia, o potencial, perdón, eléctrico o voltaje. O sea, P, la potencia, es igual a I por B. Así de sencillo, así podemos medir la potencia para cualquier aparato. Entonces, de ahora en adelante, si yo tengo un aparato y a mí me dicen que ese aparato está conectado a una batería de 50 voltios y fluyen por él 1.3 miliamperios, simplemente multiplicamos ambas cantidades en unidades estándar y me da cuánto es la potencia. Las unidades en el sistema internacional es, como les repito, el watt, abreviado W, y el watt es un joule sobre segundo. Es la unidad, ¿verdad? Un joule sobre segundo es igual a un watt. Y se mide energía por unidad de tiempo. Entonces, fíjense bien, por la ley de Ohm, nosotros conocemos que la corriente y el voltaje están relacionadas por P igual a, o I igual a B sobre R, lo teníamos allá, pero también puedo ponerlo como B igual a RI, como yo quiera, ¿verdad? Entonces la potencia es I por B. Utilizando la ley de Ohm, I igual a B sobre R, puedo escribir la potencia como voltaje al cuadrado sobre R. Entonces fíjense bien, si en algún ejercicio a mí me dan datos de corriente y voltaje en un aparato, yo puedo calcular la resistencia, la potencia, perdón. Pero, ¿qué pasa si a mí en un ejercicio no me dicen? Ahorita no hemos visto cuáles son las técnicas analíticas para encontrar la corriente en cada uno de los aparatos o encontrar la corriente en circuitos complejos. Pero si a mí en un ejercicio me dicen un elemento, por ejemplo, un foco, tiene una resistencia de 50 ohmios y ahí en ese foco hay una diferencia de voltaje de 100 voltios, entonces yo podría calcular simplemente, si utilizo la ley de Ohm acá, sustituyo la corriente voltaje cuadrado sobre R, potencia es igual a voltaje cuadrado sobre R. O sea que si yo tengo el voltaje y la resistencia, también podría calcular el voltaje en el elemento, ¿verdad? Cabe mencionar, yo podría calcular así cuánto es la potencia de ese elemento, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la corriente que fluye por el elemento y el voltaje que tiene el elemento, puedo calcular su potencia. O si yo tengo el voltaje del elemento y la resistencia del elemento,
yo puedo calcular su potencia también. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo el voltaje, pero sí tengo la corriente? Pues también yo puedo hacer la sustitución B igual a I por R. Entonces P es igual a I por R, igual a I cuadrado sobre R. Entonces, con que yo tenga dos de estas, ¿verdad? Yo puedo calcular la potencia de los elementos. Aquí dice solo para resistores, lo cual es cierto, pero nosotros en esta clase vamos a calcular, pues, o vamos a trabajar únicamente con elementos resistivos, ¿verdad? No vamos a tener ninguna otra cosa que no sea una resistencia. Entonces ya tenemos una, dos, tres formas de cómo calcular la potencia en un elemento. Siempre y cuando yo tenga dos de estas variables, yo puedo encontrar cuál es la potencia que está desarrollándose en un elemento. Entonces aquí dice potencia en circuitos domésticos. Esta es una sección específica que se trabaja técnicamente con un ejemplo, que es este de acá. Dice conexión de aparatos domésticos, 120 voltios proveniente de la compañía, en este caso sería de la N, ¿verdad? 120 voltios, a los cuales están conectados cada uno de estos enchufes, ¿verdad? Entonces, y el foco también, ¿verdad? Todos están conectados al mismo. Por los momentos nosotros no conocemos mucho de los tipos de conexiones, pero simplemente de la figura, asumiendo de que la corriente primero viene por acá, la casa tiene que ser un circuito cerrado, ¿cierto? Entonces, si se fijan, si la corriente empieza a moverse por acá, después una cantidad de corriente se va a distribuir en este, va a seguir la corriente por acá, una corriente se va a distribuir en este, otra en este, otra en este y otra en este, ¿verdad? O sea, la fuente está dándole corriente a cada uno de estos, pero si se fijan después, la corriente volvería por acá, de este, por acá y todo se uniría y la misma corriente que entró, si se fijan, la corriente entraría por acá y después volvería por la terminal negativa. Toda vuelve al mismo punto, ¿verdad? Esto va a ser importante por el desarrollo del ejercicio. Entonces yo sé que cada uno de estos está conectado directamente a los 120 voltios. Así me lo pone en el ejercicio. Y a mí me dicen cuánta potencia desarrolla cada una de estas cosas. Cabe mencionar, y es algo importante, fíjense, la secadora 1200 watts, el calentador eléctrico 1800 watts. Esto yo se los mencioné en la clase pasada, cuando estamos trabajando con dispositivos usualmente que calientan. Eso significa que son dispositivos altamente resistivos o en general que son más gastones, como podríamos decirlo. Entonces la secadora de cabello 1200, el calentador eléctrico 1800, el estéreo no calienta tanto, 350 watts, pero también va a depender de qué tan grandes sean los parlantes, ¿verdad? Y una bombilla 100 watts. El ejercicio conceptual, porque aquí me ponen si miran fusible o disyuntor. Dice, si el fusible en el circuito doméstico es de 25 amperios, se quema. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es un fusible? Aquí sale en verde, ¿verdad? Fusible dice, aparato diseñado para soportar cierto amperaje. Es algo una definición bien sencilla. En general, un fusible o un disyuntor es un equipo para protección. Entonces, este se coloca acá, de tal forma de que, ok, si la corriente que está entrando o que está exigiendo el circuito, en este caso el circuito sería cada uno de todos los elementos conectados. Entonces, si la corriente excede cierto valor, el fusible se va a quemar. ¿Y qué pasa cuando se quema? Aquí habría un circuito abierto y ya no habría flujo de corriente. ¿Para qué? ¿Y de qué me sirve esto a mí? Pues para protección de los elementos, ¿cierto? Esto sucede o sea, si nosotros nos pasamos de cierto amperaje, o sea, si le exigimos demasiado amperaje a la fuente, entonces va a haber mucha corriente y los elementos se pueden quemar o incluso puede ocurrir un cortocircuito. Entonces se pone un elemento que va a servir como protección. Ese elemento lo que va a decir es hasta 25 amperios vas a llegar. Si te pasas de 25 amperios, el fusible se quema y ya no sigue fluyendo la corriente, porque para prevenir cualquier accidente que pueda suceder, ya sea arruinarle sus propios aparatos hasta el cortocircuito que les mencioné anteriormente. Entonces, la conexión
corriente directa en paralelo es que la corriente total es igual a la suma de todas las corrientes individuales. Esto de conexión en paralelo todavía no lo hemos visto, pero en efecto esta es una conexión en paralelo y es similar a lo que yo les dije al inicio, ¿verdad? Donde era acá la misma corriente. Si yo asumo que aquí se está generando la corriente, en realidad sería acá, pero entonces toda la corriente que viene entrando se va a distribuir como la corriente individual que pasa a cada uno de los elementos, ¿cierto? Entonces toda la corriente de entrada es igual a la corriente de este, más este, más este, más este, más este. Cuando miremos la conexión en paralelo en representación circuital, creo que se va a ver un poco más claro. Pero en general, es como les digo, imagínense una tubería que se divide, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, una tubería va pasando el agua y empieza a dividir en 4, ¿cierto? Entonces el agua se va a distribuir por cada uno de las tuberías en las que se dividen, ¿cierto? Si yo de alguna forma logro contar o cuantificar cuánta es el agua que está pasando en cada una de las tuberías que se acaban de dividir, esa tiene que ser igual al agua que venía de entrada, ¿verdad? Entonces esa es la analogía que yo les hago. Aquí la corriente total que viene de entrada del circuito es igual a la suma de la corriente de cada uno de los elementos, ¿cierto? Entonces yo no tengo la corriente, pero yo tengo la potencia, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la potencia y yo sé que están conectados todos directamente a 120 voltios, yo puedo hacer un simple despeje, P igual a B por I, entonces I igual a P sobre B. Y de esta forma vamos a calcular cada una de estas corrientes, ¿verdad? Y total es igual a P sobre B, más P sobre B, más P sobre B de cada uno de los elementos. B es igual a 120, si sustituyen cada uno de estos valores, 1200, 350, 1800 y 100. Esto me va a quedar como la corriente total igual a 28.65 amperios, lo que significaría que en este caso el fusible se quema para darle protección a la casa porque su corriente máxima es de 25 amperios. Ahora vamos a ver algunos ejercicios de todos los temas que acabamos de ver el día de hoy. Entonces el primero es el ejercicio 11, siempre del capítulo 25. ¿Cuál es el diámetro de un alambre de tungsteno de 1 metro de longitud cuya resistencia es de 0.32 ohmios? Entonces vamos a poner, ¿qué es lo que ocupamos? Diámetro, ¿ok? Diámetro. ¿Cuál es el material? Tungsteno. ¿Cuál es la longitud? 1 metro. ¿Y cuál es la resistencia? 0.32 ohmios. La resistividad del tungsteno 5.6 por 10 a la menos 8, creo que es este. Pero la pueden buscar o la podemos buscar en las tablas, ¿verdad? Ohmios por metro. Por definición, yo sé que la resistencia es igual a ρ por L sobre A. Entonces hago el despeje para lo que nosotros ocupamos. ¿Qué ocupamos? Bueno, no aparece, ¿cierto? El diámetro directamente acá, pero aquí nosotros tenemos el área. Y yo sé que el área se puede escribir en términos del diámetro. Entonces voy a despejar inicialmente para el área. R es igual a ρ L sobre A. A es igual A pasa multiplicando. R pasaría dividiendo. ρ L sobre R. El área yo la puedo escribir en términos del diámetro como pi cuartos d cuadrado. Entonces pi cuarto d cuadrado y despejo para d, ¿verdad? Eso sería mandar este a multiplicar, mandar este a dividir y sacar la raíz, ¿cierto? Mandé el 4 a multiplicar, mandé el 4 a dividir, el pi al dividir, perdón, y saqué la raíz cuadrada. De esta forma, d es igual a 4 por 5.6 por 10 a la menos 8 ohmios sobre metro por 1 metro sobre pi por 0.32 ohmios. Miramos que este se cancela con este. Este con este me da metros al cuadrado, con la raíz me queda solo metros, concuerdan las unidades. Y si nosotros hacemos esto como les he mencionado yo a ustedes en su calculador, lo pueden hacer todo de un solo o lo pueden hacer por partes. Verifiquen que les da 4.72 por 10 a la menos 4. Sencillo. Así fácilmente a mí me pudieron haber dado el diámetro y preguntado cuál es la longitud o cuál es la
la resistencia dependiendo de los datos que me dan. Incluso el ejercicio podría darme todos los datos, pedirme que encuentre la resistividad y después preguntarme qué materiales. Es una posibilidad. Sería simplemente encontrar la resistividad y buscar en las tablas y comparar cuál es la que más se parece. Entonces, ejercicio 16 dice: ¿en cuánto tendría que aumentar la temperatura de un alambre de cobre inicialmente a 20 grados Celsius? Esa es mi temperatura de referencia, para aumentar su resistencia en 15%. Este dato es bien importante y usualmente no se interpreta de manera sencilla. En general, ¿qué me piden a mí? La temperatura. ¿En cuánto tendría que aumentar la temperatura, verdad? Bueno, en realidad no me piden la temperatura, me piden en cuánto tendría que aumentar la temperatura. Hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Porque a veces eso es importante. Por ejemplo, en el examen, si a ustedes le preguntan cuánto tendría que aumentar la temperatura o a qué temperatura tendría que aumentar, son dos preguntas distintas, ¿cierto? Entonces hay que tomar en cuenta la redacción del ejercicio. Pero en general nosotros tenemos la temperatura de referencia y no tenemos a qué temperatura se quiere calentar. Esto no lo conocemos. Sabemos que el material es cobre, entonces podemos buscar en las tablas que el alfa del cobre es 0.0068 Celsius a la menos 1. Mi temperatura inicial es de 20 grados Celsius. Mi resistencia total o mi resistencia después de calentar el cable, lo que me dicen es aumentar su resistencia en un 15%. 15% es 0.15, ¿cierto? Entonces, lo que me está diciendo es R en la temperatura T va a ser igual a la resistencia original más el 15% de la resistencia original, o sea, 1.15 R sub 0. Y esa es la forma como yo interpreto este dato de acá. Por definición, RT es igual a R sub 0 por 1 más alfa T menos T0. Lo que me están pidiendo en realidad es este T menos T0, ¿verdad? ¿Cierto? Me dicen en cuánto tiene que aumentar la temperatura, que es esto, el delta T. Pero bueno, este lo tengo, este no lo tengo, ¿cierto? Este lo tengo de la tabla, este no lo tengo, es parte de lo que quiero encontrar y este lo tengo. Ahora la pregunta es, o lo que se preguntaría mucho es, profesor, pero, y de hecho esa es la pregunta usual, me dicen, no tengo cuánto es la resistencia. Pero si se fijan bien, RT yo lo he escrito en términos de R sub 0. Entonces, si yo sigo trabajando, hago el despejo para la temperatura, en este caso, 1 sobre alfa, RT sobre R0 menos 1 más T sub 0. Ese simplemente es el despeje, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicimos para despejar? Pues pasé a dividir el R0 primero, luego pasé a restar el 1, luego pasé a dividir el alfa y por último pasé a sumar el T sub 0. Eso es lo que tenemos acá. Luego RT y R0 yo no tengo ni RT ni R0, pero yo tengo RT en términos de R0. Entonces lo reescribo y el R0 se cancela, si se fijan. Entonces eso es algo que muchas veces sucede, ¿verdad? Cuando los ejercicios me dan cuánto es el aumento porcentual o me dan algo por el estilo, el alumno usualmente pregunta, pero no tengo los valores de resistencia. Y resulta que no se ocupa el valor de resistencia porque me están diciendo que aumenten un 15%, entonces al final el R0 se cancela. Si fijan, aquí yo le podría dar el valor numérico y el número siempre se cancelaría. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Aquí me quedaría 1.15 menos 1, me da 0.15 sobre alfa más T0, ¿verdad? Entonces mi temperatura final sería 0.15 sobre 0.0068 más 20 grados Celsius. Esto quiere decir que la temperatura final es de 42, pero si se fijan, yo les dije al inicio que la reacción nos decía en cuánto tendría que aumentar la temperatura. Lo que me están pidiendo es el aumento de temperatura, por lo tanto, el delta T es el T menos el T original, o sea 42 menos 20, o sea que el cambio de temperatura para que aumente el 15% es de 22.05 grados centígrados. Ok, por último, tenemos este otro ejercicio. Este ejercicio, les voy a ser sincero, o este tipo de ejercicios, usualmente son los que más me gustan a mí. Personalmente, cuando yo elaboro los exámenes, tiendo a
hacer o a redactar ejercicios de este tipo, porque se tiene que interpretar de una forma tal vez algo distinto, ¿verdad? El ejercicio. Entonces me dice, determina qué temperatura el aluminio tendrá la misma resistividad que el tungsteno a 20 grados Celsius. Entonces la pregunta es, ¿a qué temperatura? Eso es lo que me está preguntando. Entonces eso es lo que yo quiero. ¿Cuál es el material? Aluminio, ¿cierto? Yo estoy hablando de aluminio. El aluminio tiene una resistividad, bueno, perdón, el aluminio es el material con el que estoy trabajando. Y me estoy preguntando a qué temperatura el aluminio va a tener la misma resistividad que el tungsteno. La resistividad del tungsteno es 5.6 por 10 a la menos 8, según ustedes pueden ver en las tablas, si la buscan en el libro. Y la temperatura del tungsteno, 20 grados Celsius. Entonces dice, análisis, el aluminio va a experimentar un cambio de temperatura. Eso es lo que les estoy diciendo. ¿A qué temperatura el aluminio tendrá la misma resistividad que el tungsteno a 20? Entonces, el aluminio es el que está calentándose en este caso o enfriándose. El aluminio sufre un cambio de temperatura. Entonces, Rho T de aluminio es igual a Rho de aluminio más 1 más alfa T menos T0, y T es lo que yo quiera encontrar. ¿Ok? Pero Rho T es la resistividad, es una temperatura T. ¿Y a cuánto es eso? O sea, ¿cuál es ese valor? Yo quiero que la resistividad del aluminio sea igual a la resistividad del tungsteno a 20. Entonces yo quiero que a una temperatura T el aluminio tenga un valor de Rho T de Rho de el tungsteno. O sea, esto de acá es esto de acá, la resistividad del tungsteno a 20. Y al otro lado la resistividad del aluminio. Entonces, yo tendría Rho T0 es igual a Rho aluminio más, por 1 más alfa T menos T0. Entonces, si hago el despeje, yo tendría T es igual a 1 sobre alfa Rho del tungsteno sobre Rho de aluminio menos 1 más T sub 0. Haciendo el despeje, ¿verdad? Aquí tendría 1 sobre 0.00429, que ese sería el alfa para el aluminio, si ustedes lo buscan en la tabla, porque aluminio es el material que nosotros estamos convirtiendo. Luego yo tengo a lo que quiero llegar, el Rho del tungsteno, el Rho del aluminio a temperatura ambiente, el de la tabla, ¿cierto? Hago las sustituciones y si hacemos los cálculos de manera correcta, ¿verdad? Primero hacemos la división, después la resta, después lo dividimos entre este y por último lo sumamos, deberíamos de tener T igual a 279.489 grados Celsius, ¿verdad? Entonces quiero que, solo recapitulando, ¿verdad? La interpretación de esta fórmula es lo más importante, ¿verdad? La fórmula a mí en general lo que me dice es la resistividad del material a una temperatura T es igual a la resistividad del material a una temperatura ambiente o de referencia por 1 más alfa del material que estamos hablando por T menos T0. Entonces, ¿a qué temperatura? Eso es lo que nos estamos preguntando. El aluminio va a tener un valor de Rho de el Rho del tungsteno a 20. Eso es lo que nos estamos, esa es la forma de interpretar los datos. Espero que se esté interpretando bien, ¿verdad? O sea, este es el valor del tungsteno porque a eso es a lo que yo quiero llegar. Y si ustedes se fijan en la última que comparamos ambos datos, a temperatura ambiente o en la referencia, la del aluminio es 2.65. Y estoy preguntando a qué temperatura la de la resistividad del aluminio, que es 2.65, va a llegar a 5.6, que es la resistividad del tungsteno a 20 grados Celsius, ¿verdad? Es solo saber interpretar ese dato bien, ¿verdad? Espero que el video les sea de ayuda, ¿verdad? Ya con esto, si no me equivoco, quedarían pocos temas por ver.
Ahorita estamos terminando lo que es el capítulo 25 con las secciones 25.4, 25.5 y 25.6, y el resto sería el capítulo 26, que miramos las primeras tres secciones. La mayoría de los cálculos van a estar entre la sección 1 del capítulo 26 y lo que hemos estado viendo ahorita, porque hemos considerado de que la parte de resistores en serie y en paralelo la vamos a trabajar, pero la mayoría de los ejercicios van a ser conceptuales, ¿verdad? No van a ser ejercicios tan difíciles. Y si les ponemos a encontrar un equivalente en la parte de resistores en serie y paralelo, va a ser un equivalente pequeño. Y las leyes de Kirchhoff la vamos a dejar más que todo de una forma conceptual. Esto pues por cuestión de tiempo y para no engrosarles tanto el final de los temas, ¿verdad? Para que nosotros, o por lo menos nosotros en esta clase, estamos conscientes de que no están llevando esta única clase. Las cosas ahorita que la universidad hizo el anuncio se les están acumulando, me imagino. Entonces no queremos engrosarles tanto los últimos temas, que suelen ser los más difíciles de esta tercera unidad. Entonces los últimos dos temas los vamos a tomar un poco más al lado light, o sea, un poco más ya solo de forma, podríamos decir, teórica, o mejor dicho, conceptual. Ya falta poco, ¿verdad? Si no me equivoco, déjenme ver, voy a ver mi calendario por acá. Yo decidí tomar esta semana para avanzar, para que no les quede tan chocado esto con la siguiente semana, que es la semana de los otros exámenes, ¿verdad? Del examen de la segunda unidad. Entonces los estoy subiendo desde ahorita. Si ustedes los miran ahorita, pues ni cosa mejor, para que vayan avanzando. Pero todavía habría, desde ahorita hasta cuando es el próximo examen, por lo menos hay 2 semanas, ¿verdad? Entonces muchas gracias por ver el video, alumnos.